Para comenzar con el video, recordaremos que la potenciación está definida por la expresión A elevado a la B es igual a C, donde el elemento A se denomina base, el elemento B se denomina exponente y el elemento C se denomina potencia. Muy bien. Después de haber realizado este breve recordatorio, definamos las propiedades de la potenciación para los números reales. Número 1. Producto de potencias de bases iguales. Se define como A elevado a la n multiplicado por A elevado a la m. Esto va a ser igual a conservar la base A y sumar los exponentes. Veamos un ejemplo. Resuelva 3 elevado al cuadrado multiplicado por 3 elevado al cubo. Aplicando la propiedad nos quedaría, conservamos la base 3, sumamos los exponentes 2 más 3, resolviendo la suma, esto nos quedaría 3 elevado a la quinta y resolviendo la potencia nos quedaría 243. Segunda propiedad. Cociente de potencias de bases iguales. Se define como A elevado a la n dividido para A elevado a la m. Esto va a ser igual a conservar la base A y restar los exponentes. Veamos un ejemplo. Resuelva 4 elevado a la quinta dividido para 4 elevado al cubo. Muy bien, aplicando la propiedad, esto nos quedaría, conservamos la base 4, restamos los exponentes 5 menos 3, resolviendo la diferencia, nos quedaría 4 elevado al cuadrado y resolviendo la potencia, esto va a ser igual a 16. Propiedad número 3. Potencia de exponente 0. Se define como A elevado a la 0 va a ser igual a 1. Veamos un ejemplo. Resuelva menos 5 elevado a la 0. Aplicando la propiedad, esto va a ser igual a 1. Muy bien. Propiedad número 4. Potencia de exponente negativo. Se define como A elevado a la menos k va a ser igual a 1 dividido para A elevado a la k. Veamos un ejemplo. Resuelva 4 elevado a la menos 3. Aplicando la propiedad, esto va a ser igual a 1 dividido para 4 elevado al cubo. Y resolviendo la potencia nos quedaría 1 dividido para 64. Muy bien. Propiedad número 5. Potencia de una potencia. Se define como A elevado a la n y todo elevado a la m. Esto va a ser igual a conservar la base A y multiplicar los exponentes. Veamos un ejemplo. Resuelva 2 elevado al cuadrado y todo elevado al cubo. Aplicando la propiedad nos quedaría 2 elevado a la 2 multiplicado por 3, resolviendo la multiplicación nos quedaría 2 elevado a la sexta y resolviendo la potencia nos quedaría 64. Propiedad número 6. Potencia de un producto. Se define como A multiplicado por B elevado a la n. Esto va a ser igual a distribuir el exponente para los elementos A y B. Veamos un ejemplo.
Resuelva. 2 multiplicado por 4 elevado al cuadrado. Aplicando la propiedad nos quedaría 2 elevado al cuadrado multiplicado por 4 elevado al cuadrado. Resolviendo individualmente las potencias nos quedaría 4 por 16. Y resolviendo el producto, esto sería igual a 64. Propiedad número 7. Potencia de un cociente. Se define como A dividido para B elevado a la n. Esto va a ser igual a distribuir el exponente para los elementos A y B. Veamos un ejemplo. Resuelva. 8 dividido para 4 elevado al cubo. Aplicando la propiedad nos quedaría 8 elevado al cubo dividido para 4 elevado al cubo. Resolviendo cada potencia individualmente nos quedaría 512 dividido para 64. Y resolviendo la división, esto sería igual a 8. Y la última propiedad que veremos, potencia de exponente 1. Se define como A elevado a la 1 va a ser igual a conservar la base. Veamos un ejemplo. Resuelva. Menos 14 elevado a la 1. Aplicando la propiedad nos quedaría menos 14. Muy bien. Espero que hayas comprendido el tema. Bueno, y hasta aquí nuestro video sobre las principales propiedades de la potenciación de los números reales como parte del curso de los números reales. Espero que el video te haya ayudado. Si te gustó el video, te invito a que le des un like, a que te suscribas si no lo has hecho aún y actives las notificaciones para que puedas ver los nuevos temas que estrenaremos, que nos dejes tus comentarios, que lo compartas con tus amigos y que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta el próximo video.